Hola mis amigos y amigas de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y en esta nueva oportunidad vamos a continuar hablando de este reloj inteligente. Vamos a ver qué funciones trae, qué aplicaciones contiene y qué tanto provecho le podemos sacar. Así que quédate en el video que vamos a conocer todo esto. Aquí estamos viendo el reloj de la marca GRB y estamos mirando el modelo FC01. Y en esta oportunidad vamos a mirar nuevamente qué es lo que trae. Ya en un video anterior te mencioné todo lo que trae y te hablé el por qué me compré este dispositivo, y también te mencioné que he tenido mucha experiencia con reloj inteligente y he tenido la oportunidad de tener un iWatch de tercera generación. Entonces también te mencioné que me decidí por este reloj por varias cosas que contiene, entre ellas que tiene una gran durabilidad en la batería, 5 días de uso cuando la batería está cargada al 100%, esa prueba de agua en la normativa IP68 que permite que se puede sumergir en 1.5 metros por 30 minutos. Recomiendo que no debemos abusar de esto, pero si tú te vas a bañar en una piscina, en una playa, yo creo que lo correcto es que te lo quites. Eso recomendaría yo. Y también el costo, por ejemplo, todavía tiene un valor de $29. En su precio regular, él siempre ronda en los 39. Te voy a poner un video en los lados para que lo veas. Entonces, el reloj trae que, digo, esta marca, ¿qué es lo que trae? Trae su reloj, un manual de usos y funciones y también de la garantía. Un manual que también nos enseña cómo se quitan la correa porque tiene un pequeño perno de seguridad. Y también nos enseña y nos indica el tiempo de uso de carga. Entonces, primero, antes de enseñarte las funciones que tiene el dispositivo, sí te quiero enseñar cómo se quita la correa. Tiene un perno como una seguridad que uno lo mueve como una palanquita. Por ejemplo, ahí está seguro. Si uno mueve esta pieza que está aquí, lo quita de su zona de seguridad y lo mueve hacia atrás, puede quitar la correa. Eso es una forma de tenerla segura. Entonces, en un video anterior te mencioné que además que este dispositivo tiene muchas funciones que traen otros reloj inteligente, algo que me llamó mucho la atención y que no mencioné en el video anterior y que sería como un plus, diría yo. ¿Por qué sería un plus? Porque por el valor o por el precio que tiene este dispositivo o este reloj inteligente que posea esa tecnología, cuando sabemos que los relojes de gama más alta sí la tienen, pero ¿a qué precio o a qué costo? Entonces tú tenerlo por tan solo $29 creo que es un éxito total. Entonces vamos a ver las funciones en el dispositivo y luego vamos a ver las funciones y aplicaciones que tenemos en el celular. Entonces, funciones que tenemos en el reloj. En este botón de aquí podemos encender. También se puede configurar que se puede encender la pantalla con el movimiento. Si le hacemos de arriba hacia abajo, podemos entrar a diferentes opciones. Por ejemplo, buscar el celular, linterna, que se ilumine. Aquí te dice si está conectado al dispositivo y también nos muestra la carga. Entonces también lo podemos mover a los lados, en este caso a la izquierda tenemos más funciones. Luego, si queremos retornar a inicio, aquí. También si le damos aquí, entramos a las diferentes aplicaciones que tiene. Tiene de llamada, tiene de actividad física, tiene para, por ejemplo, medir el ritmo cardíaco, y tiene algo que me llamó mucho la atención, que es lo que te quiero decir, que no pensaba que tenía, que era la función de medir el oxígeno en la sangre. Vamos a ser realistas, o sea, que un reloj pueda poseer todas estas funciones por $29 o $39, de verdad es un éxito, cuando nosotros sabemos que las grandes marcas sí pueden que posean esta tecnología, pero cuestan 200, 300 o $400. Depende la gama, depende el renglón y depende qué tan reciente sea el dispositivo. Y tú vas a tener todo eso por $29 o 30. Veo que la interfaz es muy fluido, o sea, le doy
y veo, por ejemplo, miren aquí también cómo yo puedo acceder a esas mismas aplicaciones. Si quiero volver atrás, solamente le hago así. Entonces puedo hacer muchas funciones. Miren aquí también puedo sacar más funciones. Aquí las actividades físicas, pasos, calorías, distancia. Aquí tenemos algo que tiene que ver con las llamadas, cuando lo tienes vinculado a tu celular, los contactos, registro de llamadas, y si quieres marcar tú mismo un número de teléfono. Seguimos teniendo la cantidad de horas de sueño. También aquí tenemos el ritmo cardíaco. Y aquí tenemos el oxígeno en la sangre. Esto es lo que yo te quiero decir, que para mí fue una sorpresa, porque eso es algo que se está implementando recientemente. Por ejemplo, cuando salió el iWatch, la innovación era que te podía medir la presión arterial. Ya con el tiempo se ha ido expandiendo mayores tecnologías, y hoy en día tenemos el punto, o tenemos, por decirlo así, de que ya podemos medir el oxígeno en la sangre. Aquí tenemos la música, aquí tenemos, por ejemplo, el clima, y aquí tenemos que si queremos añadir nosotros otro componente para buscarlo, yo puedo volver atrás así, o le puedo dar aquí. Esta carátula o este diseño, uno se lo carga el celular. Para poder usar este dispositivo tenemos que descargar una aplicación. La aplicación se llama GloryFit. Tenemos que descargarla para poder vincular este dispositivo. Este reloj inteligente se vincula vía Bluetooth. Entonces con la aplicación ya la podemos ahí sincronizar, sumamente fácil. Entonces cuando ya uno descarga esa aplicación y lo vincula a Bluetooth, solamente queda configurarla en la aplicación. Ahí tú pones tu tamaño, tu peso, y después que tú configuras eso, que sería como la partida, la información básica que necesita la aplicación para medir tu comportamiento y tu ritmo, si has mejorado en tu actividad física o si has empeorado también por estar comiendo mucho. A todos nos gusta comer mucho. Bueno, aquí estamos ya en GloryFit. Esta es la aplicación. Tú la puedes descargar en cualquier tienda de descarga. Entonces aquí ya estamos dentro de la aplicación, que es compatible tanto con Apple y Android. Y aquí vemos, por ejemplo, ahora estamos en el dispositivo. Y aquí tenemos arriba el modelo. El modelo es el FC01. Aquí ya dice un poco del serial y la identificación. Aquí ya nos dice más o menos cómo va la corriente. Y aquí vemos unas cuantas aplicaciones que trae el dispositivo. Entre ellos la llamada. Aquí tenemos diferentes configuraciones. Luego el tablero de instrumentos. Tenemos es como la carátula que queremos que tenga nuestro celular cada vez que vayamos a ver la hora. Entonces aquí en centro de marcado tenemos todas esas, y automáticamente hay un tiempo de sincronización. Siempre cabe resaltar, tienes que estar conectado a Bluetooth, a tu Bluetooth, o sea, conectado al Bluetooth o emparejado con el dispositivo o el reloj inteligente, y así vas a poder cargar esta carátula. Resulta que a medida que tú vayas cargando tu carátula, se va a quedar guardando como las que tú tienes en uso, muy parecido al iWatch. Y aquí tú tienes la que tú puedes personalizar. Aquí tenemos una carátula base. Entonces volvemos atrás, le damos a la flechita. Luego aquí tenemos lo que sería el ajuste de la frecuencia cardíaca, que tenemos varias configuraciones. Ahí tú lo ajustas a tu gusto. Tenemos para mí que fue una gran sorpresa. Vuelvo y resalto y repito, porque tener esa tecnología y tener que te mida las calorías, la distancia, la cantidad de pasos, que te mida el sueño, que te mida la presión arterial, sumamente excelente. Sí puede ser que tenga ciertas debilidades en estas medidas, no como tal vez lo hace un dispositivo más avanzado o más de mayor o un dispositivo de una gama superior, pero hace lo que se requiere. Y por ese precio está excelente. Luego tenemos aquí el teléfono, como queremos, sin abrir, como queremos recibir la llamada, bueno, los mensajes. Aquí ya aplicaciones que tenemos que queremos que también se puedan ver
en el dispositivo, en el reloj. Aquí si queremos tener un control de no vivir una vida tan sedentaria en el día. Eso es para las personas que trabajan mucho sentado. Eso es muy bueno para que puedan tener un control de esos hábitos. Luego aquí tenemos encender. Aquí está activo, y eso viene de fábrica, esa configuración que cuando tú muevas la muñeca para verlo, se encienda la luz de la pantallita del reloj. Y muchas funciones. Abajo tenemos las configuraciones, la utilización del software y bueno, el contacto de emergencia. Aquí estamos en dispositivo. En deporte tenemos, si se fijan en la parte de abajo, tenemos 4 opciones o 4 renglones que podemos usar. También aquí tenemos el de deporte. Vean cómo están divididos cada función de la aplicación. Aquí tenemos este de deporte, que aquí tenemos Go, que es para medir, por ejemplo, la cantidad de pasos, la actividad. Si se fijan arriba dice correr al aire libre. También nos dice la temperatura. Aquí tenemos ciclismo, saltar la cuerda. Aquí podemos como agregar otra opción. Fíjense que tenemos tenemos otras actividades o otras disciplinas de deporte que podemos agregar en este renglón. Luego aquí en inicio está como el resumen de todo. El resumen de cuánto dormiste, el resumen de tu ritmo cardíaco, luego mío, que es el último. Aquí fíjense que número de objetivo de pasos yo me tracé 5000. Él tenía una cantidad mayor, y aquí otros ajustes ya más personales, pero es muy intuitivo, es muy fácil. Y aquí en dispositivo, por ejemplo, si quieres retirarlo, lo puedes retirar, o sea, desvincular este dispositivo también se puede hacer para vincular otro reloj con esta aplicación. Pero de verdad está muy fácil de usar, muy fácil de entender, y la finalidad es que podamos comprender este dispositivo y lo podamos sacar el mayor provecho posible, porque está a buen precio. Uno puede hacer sus actividades deportivas, puede hacer todo lo que requiera sin tener que dar una gran suma de dinero. Sí vamos a encontrar algunas debilidades, por ejemplo, en la medida del ritmo cardíaco. Me di cuenta que cuando uno lo tiene en la muñeca empieza a medir el ritmo cardíaco y no para. En el iWatch duraba como un rato y luego te tiraba como una media, por decirlo así, un número. Aquí no, sigue tirándote los valores del ritmo cardíaco y no para. O sea, no es que está mal, pero ya yo me había acostumbrado al iWatch. También lo hace con el oxígeno, pero él mismo ya trae una configuración que es para llevar un control de esas medidas que él va registrando y va actualizando cada 24 horas más o menos. Eso también se puede regular aquí en la aplicación. Entonces, si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete para más contenidos como estos. Muy atento a mi canal.